El oscuro pasado del castillo. En las profundidades del Almirante Brown se encuentra un antiguo castillo que encierra misterios y muchas leyendas urbanas, que forman parte de la historia del municipio. Entre los misterios que oculta este castillo se encuentran los túneles que esconde debajo suyo, algo que era muy característico en las construcciones de aquella época. Estos fueron el escenario de varios mitos. No, se sabe, lo que se sabe, hay detalles, hay muchos que han colaborado, hay muchos que hicieron póngale que hicieron algunos, lo contrataron para hacer algunas mejorías y lo que sea, saben de que hubo gente ahí que estuvieron de paso por diferentes razones, como detenido, fue un lugar que se utilizó para cosas del momento, pero por más que hablen y digan, lo quieran negar, ese fue un lugar clandestino que se utilizó con un propósito no bueno. Inclusive a la gente que ha vivido ahí le cuesta mucho vivir porque ha quedado impregnado de un montón de cosas. Fue un lugar de mucho sufrimiento, inclusive gente ahí, se supo que murieron ahí, se la llevaron a otro lugar para que el cuerpo desaparezca, por así decirlo, ¿no? Es verdad que al lado del castillo había una laguna donde ahí sí se enterraron muchos cuerpos en época de la dictadura. Después, con el tiempo, toda esa tosquera, toda esa laguna se rellenó para construir un barrio, que hoy es el barrio del Castillo. Y tengo muchas, pero muchas anécdotas de gente que vive ahí, de historias paranormales, porque hay muchas cosas que pasan en esas casas de ese barrio Castillo que la verdad que son muy turbias, porque por ejemplo, como se dice que enterraron mucha gente en esa laguna y después la sepultaron, hay cosas de movimiento, se cierran las puertas solos, se prenden las luces solas, sienten que hay personas en la casa y no hay nadie. O sea, se siente esa energía, se siente eso que es paranormal. Entonces, inclusive el barrio de Norione, también en época de los militares traían a las personas o las fusilaban y hacían fosas comunes y sobre eso construían un tremendo cimiento y ahí los edificios. Todas estas cosas que estoy contando se dicen. No hay un registro exacto que diga, bueno, acá están los cuerpos, vamos a desenterrarlo, a ver si es así como lo estoy diciendo. Son versiones, son hipótesis, son cosas que se dicen popularmente, y bueno, sí es verdad que en época militar se creó el barrio de Norione, entonces pueden suceder muchas cosas. Hay que esconder en algún lado o abajo de la alfombra todas las personas que perdieron desafortunadamente la vida, ¿no? Por temas ideológicos más que nada. Bien, la información que yo al menos conozco es de que en un momento dado fue utilizado por servicios paralelos del gobierno de turno en ese momento, militar, que traían gente a interrogar en ese lugar, y era un centro de detención, ¿no?, donde venían a rescatar todo lo que sea información de lo que sucedía con los guerrilleros, ¿no? Y toda gente sospechosa de estar en una situación de sospecha de alguna actividad, sea sindical, sea política, en el momento de ese momento, que era
un momento en el cual donde no había derechos, no había democracia, podían ser médicos, podrían ser intelectuales, podrían ser industriales, podrían ser sindicales, cualquier clase de persona era traída, interrogada. Era una época en la cual no podías andar a altas. Después de las 10 de la noche había lo que se llamaba el toque de queda, no había gente en la calle, había patrullas, a veces podía ser policial, pero principalmente eran del ejército. Interrogaban a las personas que podían encontrar y si no tenían identificación clara eran detenidas, demoradas y en algunos casos no volvían más a su casa. Ella trabajaba en una fábrica, 20 años, y se encandiló con un compañero de la fábrica. Comenzó a salir, no sabía quién era, supuestamente estaba todo bien. Una noche estaban sentados, la familia, eran 2 varones y ella, la menor. Estaban cenando y de golpe, porrazo, ya golpeaban la puerta de una manera alevosa. Y era el ejército, entró, revolvieron todo, la agarraron de los pelos a mi prima, se la llevaron al cuarto de ella, levantaron el colchón todo y abajo tenía todo panfletos, tenía propaganda en contra del gobierno militar, en contra de que no tenían derechos. Mi prima fue torturada, el padre tuvo que hacer lo imposible, llegó hasta casa de gobierno, no lo atendieron, lo atendió el secretario del secretario y ella se salvó. 16 días después la dejaron tirada a 3 cuadras de la casa. La habían torturado por los pechos, la habían torturado por la vagina, estuvo casi 3 meses internada para recuperarse. El muchacho nunca más lo vio, lo mataron al norte de Santa Fe, lo acribillaron a balazos. Por sus ideales, porque creía en lo que estaba haciendo, creía que estaba haciendo algo bueno, ¿no? Y terminó mal. Ahora, el tema físico, póngale que se recuperaron. Y lo psicológico, y el trauma que te queda encima, y tu familia. Ese es el caso cercano.
Si las palabras nos poseen, vacían. Si poseemos las palabras, exceden. Entre vacío y excesos, ¿qué somos? ¿Qué somos? Cuando alguien nos dicta su soliloquio. Si al lado del castillo había una laguna y tiraron cuerpos en esa laguna, ¿qué conclusión me puede dar a mí? ¿Qué me puede dar a entender? Que claramente pudo haber pasado que en el castillo torturaban personas y que los cuerpos eran arrojados en la laguna que estaba al lado. Y sí, porque si no, ¿de dónde los traían? ¿Qué van a traerlos a la gente de Ushuaia para tirarlos a esa laguna? No. A ver, ¿cómo decís? Don Orión era todo campo. Había un castillo allá a lo lejos. Para acceder al castillo, ¿quién me iba hasta allá? Nadie. Todo descampado, no iba nadie, no llegaban los servicios, no había nada. Sí, es probable. Torturaban en el castillo, tiraban los cuerpos en la laguna y obviamente los túneles estaban conectados con todo. Es probable, sí. Es probable, todo es probable. Totalmente incomunicado. La frase procesal se retuerce y avanza, como un gusano helado por mis huesos. Tiemblo, es el silencio. La oscuridad, el frío. Las manos contra la pared, las piernas bien abiertas. ¿Quiénes son sus compañeros?, dice una voz. Y los golpes suenan en mi espalda como las tormentas calientes del verano de Tucumán. La sangre en los labios, las calles inundadas, los barquitos de papel, el jadeo entrecortado. Las risas de los torturadores me bañan en un aceite grueso y asfixiante. Totalmente incomunicado. Se repiten unos a otros los soldados que me guardan. Sus ojos negros, a veces inocentes, se clavan en mí con curiosidad. Me apuntan con sus armas y me muevo, pero les hablo y se acercan a mí. Y comprueban que somos iguales, pero se hace otra vez de noche, y vienen a buscarme. ¿Tiene frío?, preguntan, y me desnudan a tirones. El frío, tiemblo. El frío atroz y amarillo, de sentirme impotente en un presente constante y opresivo. Este momento, este golpe, este sacudón, la pregunta lanzada como un ácido sobre la piel. Y ellos, y yo, el aullido y el cuerpo retorcido de dolor y asco. Totalmente incomunicado. ¿De quién? ¿De Dios? ¿De la victoria inevitable? Pobres hombrecitos temblorosos, hemos decidido anunciarles que la obscena liturgia que practican es estéril y también suicida. No sabe cuán importante es la libertad que ustedes gozan. El poder ir a veces a cualquier hora, sobre todo los jóvenes, yo veo a altas horas que van a cualquier lado. En aquel tiempo no se podía. Y no te explicaban nada, te agarraban, te ponían contra una pared y te podían golpear tranquilamente y no había abogado, no había derecho, no había nada. Tu padre no podía ni reclamarle a nadie, ni romper nada, porque no había derechos civiles, no había derecho de democracia. Era un tiempo difícil. Así termina esta dolorosa historia, sin saber lo que ocurrió realmente. Deseamos que estos hechos no se repitan nunca más.